Muy buenas tardes, sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos. Esto estaba planteado como un diálogo entre dos jesuitas. El padre rector José Morales tuvo una operación de pie la semana pasada, no podrá estar presente y entonces nos pidió que en su nombre ofreciéramos disculpas. David escribió para él algunas reflexiones de la pertinencia de la investigación en el ITESO a la investigación pertinente en el ITESO. Y ahí David ofrece una serie de datos que con su permiso leeré para ustedes. Cuando hablamos de la investigación en el ITESO, ¿de qué estamos hablando? Numeralia. Actualmente tenemos 9 programas formales de investigación con 93 profesores y profesoras con encargo de investigación. 27 de estos 93 profesores y profesoras pertenecen al Sistema Nacional de Investigación y desarrollan 116 proyectos de investigación, entre los cuales 70 se realizan entre 2 o más investigadores. En 29 participan investigadores de varias dependencias y en 77 se han establecido relaciones con otras instituciones de educación superior. A esto hay que agregar, dice David, el apoyo de 86 becarios, 38 en primavera y 48 en el otoño. Más adelante dice, la universidad se comprometió con el CONACYT a dedicar a la investigación alrededor de 3 millones de pesos anuales. En 9 programas formales de investigación, 93 investigadores, 27 de los cuales están en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, 116 proyectos de investigación, en 77 de ellos realizados con otras universidades. Este panorama nos puede obnubilar el pensamiento, pero sobre todo la mirada. Y esa es la primera pregunta que quisiera hacerle a David. ¿Por qué dices que esta numeralia, esta realidad, nos puede obnubilar el pensamiento? Bueno, en primer lugar porque nos puede dar como aires de satisfacción y de cierta vanagloria y hacernos muy complacientes. La inquietud que yo registré desde que armamos este tema, nada más para recordar que estos jueves terceros de cada mes los queremos instalar como un espacio para dialogar los jesuitas con el personal de la comunidad universitaria. En ese tenor se inscribe el que podamos dialogar sobre cómo queremos y cómo entendemos la investigación en el ITESO. La razón por la que puede obnubilar el pensamiento, además, es varios de los que están aquí reunidos tienen una larga historia en el ITESO y no me dejarán mentir que el proceso de los últimos 15 años es un esfuerzo por reconocer lo que otros 15 o 20 anteriores se hicieron por instalar la investigación en el ITESO. Por eso yo titulé mi plática de la pertinencia de la investigación en el ITESO, porque tuvieron que pasar muchos años de un ITESO centrado en la docencia a que reconociera la relevancia, la pertinencia de hacer investigación en el ITESO. Y esto gracias a mucha gente que con esfuerzos batalló, luchó, reconoció, y es fecha de que todavía hay sectores en el ITESO que no ven con buenos ojos a los investigadores, o sea, siguen viendo como una bola de profesores inútiles que tienen ciertos privilegios y que con el pretexto de la investigación abandonan las aulas y cosas por el estilo. Es decir, en honor a la verdad, sigue siendo válida la lucha porque en el ITESO se reconozca la pertinencia de la investigación. A propósito de lo que decías, ¿es pertinente la investigación en una universidad privada? En una universidad pública la investigación es costosa, más costosa que la docencia, supongo. En una universidad pública no hay mayor problema porque finalmente se paga con nuestros impuestos. Pero en una universidad privada no es un lujo, es pertinente hacer investigación en una universidad privada. Es pertinente contratar doctores, cuestan más los doctores que los maestros y los licenciados. Fichar un doctor es más costoso y los doctores, tú lo mismo lo has dicho, no dedican la mayor parte de su tiempo a dar clases, que es finalmente lo que vende la universidad, dar clases. ¿Es pertinente hacer investigación en una universidad privada? Sí, yo precisaría el hecho de que en este 2015, que ya está por terminar, sigue siendo el ITESO una universidad privada. Usaré una frase que hizo David Fernández que dijo, es una universidad pública de administración privada. Lo que quiero subrayar es que estos 15 años recientes, y digo recientes porque me refiero a las primeras convocatorias para integrar programas formales de investigación, cuando la universidad da el paso a reconocer la pertinencia de la investigación. Por eso digo que todavía hay una lucha fuerte por reconocer que la investigación en esta universidad privada no solamente es pertinente, sino necesaria.
y es fundamental para el desarrollo de su vocación de búsqueda de la verdad, pero sobre todo de analizar la realidad que nos rodea y ofrecer alternativas y soluciones a los graves problemas que se tienen. Y distingo del conjunto de universidades privadas que han hecho de la universidad el gran negocio. Y para muestra nuestros vecinos y otras universidades que han hecho de la universidad una venta de títulos y es un gran negocio. Y subrayo la característica de universidad privada jesuita, encargada de la Compañía de Jesús. Yo digo que eso cambia todas las cosas. ¿Por qué una universidad confiada a ustedes debe hacer investigación, aunque sea tan costoso? ¿Qué le añade a una universidad el estar confiado a la Compañía de Jesús en materia de investigación? Yo creo que le añade el hecho de que en la perspectiva ignaciana, jesuítica, nos duele la realidad. Es eso lo que llevó a Ignacio a estudiar letras para mejor servir a la gente. Y entonces una universidad confiada en la compañía le urge saber qué es lo que ocurre en el entorno, qué es lo que ocurre en la realidad. Y entonces formar hombres y mujeres para los demás, capaces profesionalmente de atender a las graves problemáticas que nos rodean. Para formar este tipo de gente y formar a sus profesores en esa sensibilidad. Por eso que no nos obnubile la mirada a los datos y las numeralias solo porque habría que meter en criba, como señalo en el escrito, cuánto de eso que tenemos ya instalado y producido es fruto de esa sensibilidad a los graves problemas que nos rodean. Hablar de pertinencia no puede dejarnos de lado pensar en que está relacionada esa pertinencia con un bien, con un propósito y con una idea de sociedad de hasta dónde queremos caminar. La investigación en el ITESO debe ser pertinente socialmente. Pero es muy interesante cuando uno se pregunta qué significa eso en la cabecita de cada uno de los investigadores y en el campo diferente de cada uno de los investigadores. Todos, absolutamente todos, reconocen que su investigación es pertinente socialmente. Entonces yo creo que el debate no está en saber si la investigación es o no pertinente. Por supuesto que es pertinente y por supuesto que, es decir, como si nosotros queremos el bien del otro, pues por supuesto que queremos el bien del otro y de todos juntos. Pero ¿qué es ese bien que queremos del otro? Y yo creo que eso no es una respuesta que se debe dar de manera vertical y desde arriba. Es una respuesta que tenemos que construir. Es una respuesta que quienes estaban haciendo investigación deben responderse y se han ido respondiendo, pero que deben construirse, obviamente orientados por los valores cristianos, por los valores evangélicos, pero que debe traducirse en cosas concretas y que son muy diversas. Hemos estado tratando de traducir lo que en abstracto se ha dicho sobre investigación pertinente, haciéndolo concreto y construyéndolo desde la visión de los investigadores. Pero creemos que es la única manera en que vale la pena construir un proyecto de universidad y un proyecto de sociedad. Tocas el tema de la segunda parte, la segunda pregunta, la gran pregunta, y es qué tipo de investigación es la que es pertinente. Pero sobre la primera, el primer tema, ¿es pertinente hacer investigación en una universidad privada que no recibe recursos públicos para hacerla? Antes los sobresueldos de los SNI los pagaba la propia universidad, entiendo que ya no. 1978, en ese entonces se constituyó el Consejo para el Fomento de la Investigación, COFIN. Algunos años después, en la edición de los cuadernos Huella, uno de los primeros cuadernos, si mal no recuerdo, escrito por Cristina Padilla, fue tal cual, que se investiga en el ITESO. Y ahí apareció una primera relación de la investigación en el ITESO. Es efectivamente una preocupación realmente vieja en el ITESO. Seguramente desde antes de esas referencias que yo coloco, supongo que ahí el tema tal vez no fuera relevante. Pero sí creo que el asunto ha sido una cuestión en el ITESO prácticamente desde su constitución. No podemos dejar de investigar porque si no, no somos universidad. Para conocer la realidad, para explicar, necesitamos investigar. Entonces, si no lo hacemos, realmente no merecemos el título de universidad. Esa es más bien mi respuesta más contundente a la primera pregunta. Hay universidades de enorme prestigio, de esas que ya quisiera uno ser como ellos, que no hacen investigación. No puedo dejar de pensar en el TEC de Monterrey. Un dato y un argumento para que la frase no hacemos investigación, no somos universidad, nomás para argumentarlo. En el primer papel que escribieron los jesuitas, Jorge Villalobos y Juan José Coronado, para entregar a los alumnos algo cuando se inscribían, se llamó Credo del ITESO.
estará en esta biblioteca, supongo, y si no, allá en ITESO, en el archivo histórico. El credo del ITESO, en su penúltimo párrafo, dice: la investigación en el ITESO es una prioridad. Desde los fundadores, fueran lo que fueran, estaba claro la investigación. Para mí, ningún profesor puede dar una buena clase si no investiga, formal o informalmente. ¿Por qué? Porque la realidad se mueve, la realidad no es estática. Entonces, si no se asoma por lo menos a las investigaciones de otros investigadores, pues lo que enseña es caduco. Porque queramos, la universidad tiene que tener investigación. No, porque la esencia de la universidad es el conocimiento, y el conocimiento respecto de la realidad, en una realidad móvil, pues implica estarla mirando constantemente. Si no se investiga, no se mira constantemente. No quiere decir que haya que tener cierto tamaño, cierta cosa, es un trabajo inherente al conocimiento, y no para transmitirlo, sino para ayudar a generarlo en alguna medida, porque si bien en realidades amplias las estudia la investigación en genérico, el entorno concreto nos toca a los que estamos en el entorno. Entonces, creo que no es nada más un afán de decir que la universidad no es, si no es investigación, sino una razón perfectamente evidente en función de su propósito. A lo mejor, haciendo referencias a más documentos, puedo pensar en el tema de la misión del ITESO, y que hace alusión explícita a las fronteras del conocimiento. Situar las fronteras del conocimiento, que además es una metáfora hermosa, es impensable en un espacio educativo sin actividad de investigación. Y yo diría que la pertinencia pudiera situarse como en tres ámbitos, ¿no? Finalmente, el que investiga genera conocimiento, y el espacio social que produce por excelencia conocimiento, pues es la universidad. ¿Para qué produce conocimiento? Pues bueno, la primera razón pues es la más elemental, por esta sed de saber más. En la incompletud de las personas, este afán de saber más es razón suficiente para generar conocimiento. Pero, siguiendo la idea de Miguel, está claro que si queremos ser buenos en el ámbito educativo, pues la mejor manera de educar tiene que ver con docentes que estén cerca de esta manera de generar conocimiento que llamamos investigar. Pues la tercera dimensión de pertinencia, a mi manera de ver, tendría que ver con que históricamente, pues lo que hemos aprendido es que el conocimiento es una forma de poder tremenda para transformar la realidad, para bien o para mal. Y bueno, estaría el problema de lo ético, ¿no? Pero finalmente, pues sabemos desde que se genera conocimiento que es un recurso sumamente poderoso en términos de poder para transformar nuestro entorno social, y esto pues nos mete de lleno al tema de la vinculación, no solamente al de la formación. Entonces, de los 1,100 profesores que hemos de trabajar en el ITESO, 50 somos estos que ya estamos en la investigación, y hay otros 50. Y la pregunta es, ¿por qué los otros 900 creen que somos privilegiados y que deberíamos estar haciendo el trabajo que hacen ellos? Si tenemos que investigar y parte de nuestro encargo es ese, ¿por qué nos tachan de privilegiados y nos quieren bajar de nuestro cerro privilegiado? ¿Por qué los otros 900 creen que no es tan pertinente como para que alguien tenga 20, 30 o 50% de su encargo en eso? Avancemos hacia allá. ¿Por qué cree alguien que no? Y no creo que haya alguien que no prepare su clase investigando, pero como que es parte de su docencia, dice, ¿y por qué hay alguien que nada más investiga la mitad de su tiempo? Y yo sí tengo que dar clase, coordinar profesores y además investigar. Me parece que este espacio debiéramos tenerlo con relativa mayor frecuencia, porque no nos conocemos entre los 96 profesores con encargo de investigación, ni acabamos de saber exactamente en qué anda cada quien y cómo comunicarnos nuestras inquietudes, nuestros afanes y demás. Esa es una primera cuestión. Tanto Carlos Luna como Miguel Vázquez me dan pie para pensar que ha sido una larga historia desde el inicio por reconocer la pertinencia de la investigación en el ITESO. Esa primera batalla, yo digo, no la hemos acabado de dar, justo por lo que señala Rodrigo, de que sigue habiendo de los profesores de tiempo fijo
con mayor carga de trabajo en la docencia que no logran reconocer, valorar, y también porque quizás nosotros no hemos sabido articular lo que investigamos con lo que los profesores, incluyéndonos a nosotros, enseñamos en las distintas materias. Por eso yo me remitiría incluso a la dinámica interna de las UAPs. ¿Cuántas existen formalmente y cuáles operan en la realidad? Yo creo que desde ahí hay tareas pendientes para generar equipos de trabajo en donde los que tienen mayor tiempo de docencia, los que tienen mayor tiempo de investigación o los que solo tienen el trabajo de acompañar en PAP o tienen proyecto de vinculación, que platiquemos más internamente lo que hacemos y nuestros afanes y que hagamos juntos el proyecto académico que yo digo… se nos pasa tanto tiempo en gestión, en administración, en una serie de cuestiones que no logramos generar los espacios para dialogar entre las distintas áreas de las funciones sustantivas de la universidad. Yo sigo reconociendo que la batalla casi de todos los días por reconocer y valorar la pertinencia de la investigación en el ITESO tiene todavía tareas pendientes. Y es en parte responsabilidad de los investigadores el que podamos socializar no solamente lo que investigamos, sino también identificar inquietudes de los mismos compañeros de UAB o de departamento o de centro, de qué necesidades están teniendo, de qué cosas están al día en unas cosas o en otras. Y para mí esa parte sigue pendiente. Por eso, en la línea de la inspiración histórica de una universidad confiada a la compañía, las grandes interrogantes que nos hacen tanto el padre Kolbenbach como el padre Adolfo Nicolás, a quienes hacemos investigación, son tan simples y tan redundantes que yo digo, si las bajamos al concreto, siguen teniendo su provocación. Porque una primera pregunta de Kolbenbach es, un investigador cuando investiga debe preguntarse en dónde tiene puesto el corazón. Y ahí literalmente uno no acaba de saber si realmente son los afectados por conflictos ambientales, si son los migrantes en tránsito, si son o son los puntos en el SNI o son los reconocimientos de la publicación en una revista indexada. Kolbenbach no se atrevió a bajar al concreto para cuestionar estas cosas. En cambio, el padre Nicolás sí. El padre Nicolás en varios momentos señala nuestros interlocutores, porque las otras preguntas que hace Adolfo Nicolás es ¿qué investigo y para quién? ¿Quién se beneficia de lo que investigo? Y ahí llega a cuestionar que nuestros interlocutores sean los editores de las revistas indexadas, que a veces creemos que solo los expertos leen, pero que tampoco leen. Si acaso me lee el dictaminador y se acabó. No más. Esas preguntas, yo digo, son las que están en el tránsito de reconocer la pertinencia de la investigación en la Universidad Jesuita, en el ITESO en concreto, a lo que iríamos hablando de la investigación pertinente, que es otra cosa. No es si tiene o no pertinencia social, no, sino si es investigación pertinente. Y ahí, yo digo, se abre otro panorama de debate y discusión. Algunos de ustedes habrán hecho ejercicios, saben que los ejercicios están diseñados en términos de 4 semanas, que no son necesariamente 4 semanas cronológicas. La primera semana tiene como tema fundamental el pecado, la segunda semana empieza con la encarnación y luego, etcétera, etcétera. Y Ignacio abre la segunda semana, que es justamente la semana donde se empieza con la encarnación y luego la contemplación de la vida de Jesús, la tercera y la cuarta. Ignacio empieza la segunda semana dibujando una escena que me parece que tiene mucho que ver con esto. Y la escena es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están mirando el mundo y viendo lo que ocurre en el mundo, y San Ignacio ahí lo describe con cierto detalle, unos enojados, otros no, unos blasfemando, unos blancos, otros negros, unos riendo, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo y su diversidad deciden, en función de esa mirada al mundo, enviar a la segunda persona de la Trinidad. Me parece que el tema de la indagación del conocimiento de la realidad, lo que está ocurriendo, tiene que ver con, supongo yo, con este rasgo central de la espiritualidad ignaciana. Tan central que Ignacio dice, según entiendo yo, la decisión de enviar al Hijo proviene de una mirada previa sobre la
sobre el haz de la tierra, sobre la realidad. Entonces la investigación es pertinente. Pero tú dices en tu texto, no cualquier investigación, y también Catalina se quedó en la puerta. No cualquier investigación es pertinente, no cualquier mirada sobre el haz de la tierra es pertinente, no cualquier sed de conocimiento o deseo de saber en dónde va la historia y que se mueve. ¿Qué investigación te parece a ti y parece a la Compañía de Jesús que es pertinente? Yo quisiera señalar simplemente algunas de las características que aparecen en el documento de la promoción de la justicia desde las universidades jesuitas. Después de plantear la idea misma de universidad jesuita, describe luego algunas tareas desde la docencia, desde la extensión o vinculación. Para la investigación establece 6 características que me parecen relevantes y que de alguna manera adelantan algo de lo que yo rescato de la experiencia de Francisco de Rux en Colombia, de las características de la investigación pertinente. Estas adelantan algo. Si aplicáramos estas a esa criba que les digo de revisemos estos 116 proyectos de investigación que todos lo consideramos como pertinentes. Uno, que la investigación sea desde los pobres y para los pobres. Segundo, la necesidad de una investigación universitaria interdisciplinar. En esto hay un consenso, pero yo digo es más rollo que realidad. Tercero, el contacto con el apostolado social o con las obras sociales, no solamente de los jesuitas, sino otras obras sociales que en nuestro entorno hay infinidad. La cuarta, colaboración universitaria en redes internacionales. Que yo sepa, el PRAMI, este servicio a migrantes, es de las pocas redes que yo he visto que están conectadas longitudinalmente. Se vinculan con la red jesuita de migrantes y con todo el servicio jesuita de migrantes a nivel internacional. La quinta tiene que ver con propuestas e incidencia política. Y la sexta, una política universitaria para la investigación. Si revisamos cada una, no solamente es cuestión de palomear aquí y allá, sino decir en qué estamos y qué nos falta. Porque me parece que por ahí hay cuestiones que acomodar. Luego hay otra parte que en el mismo documento se encuentra de cómo, por ejemplo, la Universidad Católica de Córdoba, que es una de las universidades jesuitas en Argentina, estableció 4 áreas de problemas y a mí me parece que para avanzar y caminar a esa investigación pertinente del ITESO, lo primero no son las investigaciones y los investigadores, lo primero son las problemáticas, definir las problemáticas y en ese sentido ellos escogieron 4 grandes áreas. Una es marginalidad, discriminación y derechos humanos. La segunda es sobre la situación de salud en las poblaciones, el medio ambiente y desarrollo sustentable. Y la cuarta, prácticas institucionales y políticas públicas. Yo digo que si combinamos estos 2 elementos, tanto el documento de la promoción de la justicia en las universidades desde su práctica de investigación y un ejemplo de la Universidad de Córdoba que establece las problemáticas de mayor relevancia, estamos avanzando, transitando de la pertinencia de la investigación en el ITESO a la investigación pertinente. Y un paso fundamental es establecer las problemáticas de nuestra región de mayor relevancia. Algo empezamos a hacer, pero no acabamos de explicitarlo en términos de la política institucional del ITESO 2015-2030. En cuanto a la investigación, se establecen tales y cuales prioridades en función de las problemáticas que se destaquen como de mayor relevancia. ¿Es factible en esta universidad determinar criterios de pertinencia? ¿Se puede realmente o no? Estoy pensando, la primera vez, por lo menos en la época reciente del ITESO, en que se definieron o se establecieron orientaciones estratégicas, lo hicieron 3 colegiados en el ITESO, el Consejo de Rectoría, la Junta de Gobierno y la Comisión de Planeación Institucional. Se definió una serie de líneas de orientaciones estratégicas y una de las orientaciones estratégicas tenía que ver justamente con investigación. Y entonces uno de los encargos del equipo de tarea que trabajó las propuestas relativa a esa orientación estratégica sobre investigación, definió no exactamente criterios de pertinencia, pero sí temas pertinentes. Cuando se llevó al pleno de los 3 colegiados, me acuerdo que pues, nos dimos cuenta de que en esa lista no cabían algunos de los investigadores y de las investigaciones más relevantes y con mayor trayectoria en el ITESO. Se acabó poniendo como último, digamos, criterio de pertinencia todos los temas de investigación que quepan en las OFIs. Y entonces ya salvamos, era algo así más o menos, ¿no? Y con eso salvamos el problema. El problema persiste, es factible establecer
criterios de pertinencia? ¿Es posible decir en el ITESO, si no es una investigación desde los pobres y para los pobres, no se vale? No, yo sí creo que es posible y lo estamos intentando hacer. Lo que creo que para hacerlo sí se requiere, por un lado, una madurez académica para sostener las razones de por qué se escogen esos objetos prioritarios, esos problemas de manera preferencial. No basta un capricho, no basta por decir, digamos, un diagnóstico superficial para decir que eso es lo que conviene. Porque por otro lado tenemos tan escasos recursos para resolver problemas sociales que la única manera también de hacerlo mejor es decidiendo en dónde queremos ser expertos y en dónde queremos que se nos tome en cuenta en las decisiones públicas y políticas. Ese es mi panorama. Para mí, un académico y por lo tanto un investigador es aquel que tiene un vínculo cercano, de cultivo, incluso amoroso, con un problema, con algo que quiere iluminar, ¿sí? Ese vínculo para mí es constituyente del ser académico. Ese vínculo no puede llegar desde fuera, ¿sí? Si no está en la relación, no hay sujeto académico. Una mínima fenomenología. Yo, en caso de un investigador, llevo 20 años trabajando en tal asunto, estoy comprometido con él, lo conozco, lo cultivo. En torno a ese objeto tengo vínculos no solo con la institución, tengo vínculos con mis pares en la institución y con mis pares en otros campos. Es decir, ahí hay una dimensión transversal de campo que está también presente. El investigador no solo se relaciona en un entorno institucional. ¿Cómo le puede hacer una institución para decirle eso que has cultivado durante 20 años, pues ahora ya no es pertinente? Es un tema complejo. Yo creo que la línea esta de Catalina, de eso se confiere, se incentiva, viene desde políticas de contratación. Es un tema complicadón. A tu pregunta, yo digo que se puede responder desde el punto de vista jurídico y decir, pues sí, pues aquí solo entran investigadores que les interese cómo resolver la pobreza en este país. Sería un poco inútil decirlo así porque a lo mejor la resuelven y luego ¿qué hacen? Es mejor poner condiciones para hacer una buena investigación, evitar las malas investigaciones y no tanto ponerle el tema. Si es una buena investigación, algo va a aportar, porque nadie que sea un investigador, dijéramos, interesado en el conocimiento, se le va a ocurrir que no es pertinente en alguna medida. El asunto es poner condiciones y poner distintos escenarios. Hay un investigador de la NASA, por ejemplo, pues todas sus investigaciones se quedaron en la NASA, entonces nadie lo contrató porque nadie sabe quién es, ¿no? Usted en la NASA, ¿y qué investigó? Pues sí, pero es confidencial, la transparencia son 32 años de secreto y entonces pues no puede saber nadie qué hizo porque no puede publicar. Entonces digo, pues yo pongo ¿qué sería bueno? Pues, y puso un changarro en la web y dijo, respondo lo que quieran. La única condición es, pregúnteme, ¿qué pasaría si? Así formule su pregunta y luego ya póngale lo que quiera. Lleva 3 libros publicados solo con las respuestas y las preguntas que le fueron interesantes. Tiene cerca de 3 millones de entradas al año. Ese tipo de cosas aparentemente son muy tontas, pero son bien trascendentes desde el punto de vista de la cotidianidad de la gente y de la realidad misma. Pero es ese tipo de cosas en las que las condiciones para hacer buena investigación te resuelve el 90% de lo pertinente. ¿Quién es el beneficiario social de tu investigación? Puede ser lo que tú quieras, siempre y cuando tengas un conjunto de beneficiarios que te diga, sí, esa respuesta a mí me interesa. Si cumplimos eso, se resuelve. Y no importa que sea física cuántica o que sea de psicología de las masas. Cualquiera de las dos cosas serían muy importantes. Si una de las funciones de la universidad, una de las funciones centrales es la docencia, entonces, ¿qué tipo de investigación es la que no debe faltar? Y me arriesgo a decir que la investigación educativa. Entonces, ahí lo pongo como una de las piedras de fundamentación, una piedra fundamental. Investigación educativa no debe faltar. Las demás son accesorias. Yo quisiera poner 2 ejemplos. Primero, no hay que verlo como una alternativa blanco y negro. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Creo que hay que dejar a los investigadores que tienen trayectorias libres para que de alguna manera planteen también nuevas líneas de investigación no sugeridas, no pensadas. Yo creo que no podemos cerrar, pero a la vez creo que hay que impulsar ciertas áreas prioritarias.
Hace ya muchos años en la Universidad Iberoamericana hubo una experiencia con Carlos Escandón, que era de rector, y dijo: a nosotros como universidad jesuita nos interesan 5 temas. Discernieron, reunieron, juntaron, no sé bien cómo le hicieron, dijeron: una universidad como la nuestra Si te acercas más en mi tiene que hablar y tiene que decir algo acerca de la educación superior. 1. Tiene que decir algo sobre la religión, el fenómeno religioso y los procesos de transformación de la religión en México. Tiene que decir algo sobre la tecnología y la empresa y las implicaciones tecnológicas de la empresa en el empleo. Decidieron esas 5 cosas y pusieron a 5 líderes académicos para promover a los investigadores particulares de toda la universidad, de distintas dependencias y departamentos de la universidad, a que se agruparan en seminarios para discutir y retroalimentar sus proyectos, con la visión a futuro de ir armando equipos de investigación sobre la temática. Creo que fue una buena experiencia, cambios de rector, y no se limitaba la investigación de la universidad nada más hacer o trabajar sobre esos 5 temas de investigación, pero se daba $1 millón a cada una de las temáticas en ese entonces para que organizaran seminarios, para que invitaran gente externa a discutir sus proyectos y para que tuvieran financiamiento para sus proyectos. Hace poco, segunda experiencia, me llegó un asunto de la Universidad de la República de Uruguay para evaluar un proyecto. Y la Universidad de la República de Uruguay lo que hace es una convocatoria con ciertas características. Queremos proyectos de investigación en equipo, interdisciplinares, que abarquen al menos a 2 o 3 departamentos o áreas de la universidad, que sean pertinentes sus proyectos de investigación, señalan cuáles son las razones de las pertinencias, entran a un proceso de selección, todos los proyectos, les dan 5 años de financiamiento al equipo de investigadores, les dan 50% de su tiempo a cada uno de los investigadores, tienen exigencia de docencia sobre la temática, tienen exigencia de difusión y de publicación de sus proyectos y tienen exigencia de generar un programa académico, ya sea un conjunto estructurado de materias dentro de una licenciatura, una especialidad o una línea de posgrado. Es una forma de hacer avanzar la investigación en equipo y de estar presente en la dinámica y en el movimiento de la sociedad y de las problemáticas que tenemos enfrente. Es tiempo de lanzar la investigación hacia adelante en la universidad con este tipo de cosas. ¿Tenemos temas prioritarios o permitimos que quienes están haciendo investigación en temas que con la participación de los investigadores no se acuerden como prioritarios sigan? Yo digo, pues pueden seguir. Eso no quita que haya temas prioritarios. El único aspecto donde creo que puede ser blanco y negro es en temas de ética básica. Se ponen en riesgo vidas humanas con esa investigación, se ponen en riesgo vidas de animales, se ponen en riesgo ecosistemas. En temas así, la universidad tiene que optar, y para muchos puede ser una obviedad lo que estoy diciendo, pero yo he escuchado a grupos de investigadores tentados por el dinero que hay en investigación armamentista a hacerla, porque otro tema que está en juego en la universidad cuando hablamos de investigación es el tema de los recursos y el tema de conseguir recursos para hacer más investigación. Eso hay que tomarlo en cuenta como otro criterio, pero me parece que no el primero, y mucho menos cuando van en riesgo vidas en el proceso, en el resultado o en el uso de la investigación. Creo que también podemos dialogar y llegar a acuerdos básicos como comunidad universitaria respecto a temas que nos pueda interesar atender. La pobreza alimentaria de 2 de cada 10 mexicanos puede que nos interese atenderla, y podemos llegar a esos acuerdos y apoyarlos prioritariamente y en serio. Esa es mi postura actual, y eso no quita que otros sigan trabajando en lo suyo y que tengamos indicadores de calidad para todos. A mí me ha tocado, en los 2 años que llevo aquí trabajando en este asunto de comunicar la labor de la universidad, asistir a las presentaciones de libros de sus investigaciones o hacer entrevistas a algunos de ustedes. Hay 2 preguntas que hago que siempre me dejan pensando muchas cosas. Una de ellas es, ¿quién es tu público? Y en varias ocasiones me ha tocado ver que la respuesta va a otros académicos, estudiantes de licenciaturas muy específicas, y a la hora de revisar los textos para prepararme para la propia entrevista que hago o para la cobertura de la actividad de la presentación del libro,
hay un lenguaje muy específico que sí encierra un poquito los públicos a los que van dirigidos. Hablando de la pertinencia de la investigación, algo que a mí me gustaría abonar, precisamente la habilidad de comunicar de manera clara aquello que es tan relevante. Hay temas buenísimos que me ha tocado, que me apasionan a mí. También que buena parte de la pertinencia podría también derivar de la habilidad de socializar con, hablando de para quién es esta investigación, ¿no? De quién se beneficia de, aliarse de personas que pudieran ayudar a comunicar a distintos públicos estos temas que son sumamente pertinentes e universales. Sobre la investigación pertinente, el padre de Rux, que fue provincial de los jesuitas e investigador en el CINEP, uno de los centros de Colombia de mayor relevancia, él es el que habla y dice las características de una investigación pertinente, señala él, es que tenga sentido. La segunda, que enfrente un problema crucial, que se sitúe en una población en territorio, y en este sentido, cuestionarnos nuestras maneras ordinarias de hacer investigación es fundamental, que sea interdisciplinaria. Y aquí el asunto de la interdisciplinariedad que tanto hemos discutido no viene por las buenas o malas voluntades o por órdenes autoritarias del jefe de departamento. La interdisciplinariedad se da cuando nos juntamos en torno a un problema. Y el ejemplo que puso Enrique es el que yo señalo, porque le faltan disciplinas a la problemática del agua. Lo que genera interdisciplinariedad es la problemática que nos ponemos de acuerdo en enfrentar, y no me caes bien o me caes mal, o coincidimos en el pensamiento y por lo tanto hagamos juntos, a ver qué se nos ocurre. No, esa es otra manera. Son los problemas concretos los que generan o concitan estas interdisciplinas. Que la investigación sea de relevancia global, que sea buena, de calidad, que tenga resonancias globales, que aporte al conocimiento global y finalmente que asuma responsablemente las consecuencias de sus hallazgos. Esas características de la investigación pertinente colocan al investigador en ocasiones en situaciones de riesgo. Por eso a mí me parece relevante que en lo que podamos hacer en el ITESO de manera colegiada y colectiva, la definición de las problemáticas relevantes, no temas, y que eso concite a varios a converger en torno a esa problemática. Van a venir de un departamento, de otro, en torno a tal cosa, nos interesa, sea el suicidio, sea las violencias, sea tanta cosa que hay y que se están dando en el ITESO, pero de manera muy segmentada. Yo creo que podemos generar espacios de encuentro, como lo señaló Enrique, que hacen en Uruguay. La experiencia de Pacho de Ruc en concreto se da en el contexto de las jornadas de investigación que organizó la Universidad Javeriana. Ahí lo que establecieron fue establecer, por un lado, cuáles son las principales en torno a la investigación en la Javeriana. Y ese esfuerzo, yo creo que todo el trabajo reciente que ha hecho la CIP, que me parece muy encomiable, es simple y sencillamente establecer cuál es la capacidad instalada que tenemos en el ITESO. Tiempos, personas, especialidades, experticias, pero luego habría que establecer las problemáticas regionales que más consideremos relevantes. Definamos ese conjunto de problemáticas para definir esto. Y Pacho de Ruc recoge la advertencia que hizo Carlos Luna. Esa variable que complejiza el asunto de la libertad de cátedra, que significa también libertad de investigación, si no lo hacemos en diálogo y en diálogo creativo para fomentar esto, me parece que es crítico. Y otro de los afanes que me parece relevante son lo que el documento de promoción de la justicia en las universidades jesuitas, que habla de las políticas universitarias para la investigación, tienen que enfrentar el problema de los recursos. Yo creo que la bolsa acumulada de los recursos que el ITESO se ahorró de los estímulos a los SNIs, que son casi 3 millones de pesos anuales, los últimos 3 años, estamos hablando de X. Yo digo que tendríamos que establecer las políticas de tal tamaño como lo describió Enrique. Si vemos que durante 3 o 5 años, el periodo que definamos, con financiamiento extra, además de la nómina, para la investigación de tales o cuales problemas, me parece relevante. Yo he dicho cada vez que me insisten y me dicen a propósito de qué recursos hay, yo difícilmente voy a conseguir financiamiento para investigación sobre la desaparición forzada, o sobre la tortura, o sobre el feminicidio.
Hay situaciones en donde no solamente investigar a fondo y de calidad, se tiene que financiar con recursos de la universidad. No va a haber quien te lo pague. Y por el otro lado, las consecuencias de eso sí son terribles, porque se han acallado muchas voces, tanto de periodistas como de defensores. Y en este sentido, advertiría, alguien lo insinuó aquí, de que a propósito de una universidad impulsada por el neoliberalismo, en un foro de antropólogos comentábamos sobre los usos militares de la antropología. Entonces, no de otra manera, tenemos que ser claros en esa pregunta. ¿Quién se beneficia de lo que investigo? Y claro, hay financiamiento de las grandes farmacéuticas, de las grandes petroleras para demostrar que no existe el cambio climático y son millones de dólares. No estamos en esa situación, pero por lo tanto sí conviene establecer este tipo de reglas. Yo digo, estamos en condiciones de hacerlo. Simplemente generemos los espacios de diálogo que necesitemos generar y vámonos poniendo de acuerdo de tal manera que sea más de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, donde se definan qué se va a investigar en el ITESO los próximos 15 años. ¿Qué opinan los nuevos doctores jóvenes? ¿Qué les dicen a los gurús de canas y no pelo en esta nueva problemática de la investigación? Yo sí creo que ellos tienen una manera de investigar diferente a ustedes y creo que no la conocen. Y me gustaría que los jóvenes y las jóvenes que investigan den una palabra a las vacas sagradas de la investigación del ITESO. No sé si sabemos investigar igual y no sé si hacemos investigación igual. Mi respuesta es yo no sé en qué momento empecé a ser investigadora y dejé de ser docente. No me entiendo como investigadora así, como lo escucho, y me cuesta mucho trabajo separar cuándo estoy haciendo una cosa y cuándo estoy haciendo otra cosa. De repente me encuentro diseñando una actividad en la que mis alumnos pueden hacer tal y tal y busco materiales que son materiales que yo uso en mi investigación, pero que los muevo de espacio y entonces digo, ya se me fue otra vez 10%, 15% de mi tiempo preparando clase, pero no estoy preparando clase, sé que también estoy investigando. Más bien, tal vez mi respuesta es que yo creo que, por lo menos en mí, no hay una personalidad distinta. Creo que soy todo el tiempo lo mismo. A veces sí dudo, digo, a lo mejor realmente yo soy profesora y soy docente y nunca voy a ser investigadora porque no me veo así, porque no me veo en ese rol del que yo aprendí de mis maestros. No se puede separar, es indisociable. Y creo que el reto está ahí, el reto está en cómo comunicamos eso, de qué manera damos cuenta, ya no en libros y en artículos únicamente, sino en muchos otros espacios en los que el producto del conocimiento que producimos con otros, en aula, fuera de aula, en estos foros, se puede dar cuenta de ello, ¿no? Y pueda salir más allá del proceso que yo vivo cuando hago lo que hago. ¿Cuál es el presupuesto dedicado a la investigación en este año? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿En qué porcentaje y hasta qué punto esas fuentes condicionan el tipo de proyectos? Haremos un informe, por segunda ocasión, un informe anual de lo que se hace en los programas formales de investigación y ese informe recoge todo este tipo de datos y además una apreciación de lo que se ha hecho en los programas formales de investigación. También vamos a presentar proyectos que los investigadores escogieron para hacerlos visibles, no todos, van a ser 3 de cada PFI, alrededor de 30 proyectos vamos a tener ahí, y los datos expuestos. Entonces, esa es la información. Yo quisiera cerrar con un testimonio de algo que me ocurrió en este año, y es el curso de primavera de análisis coyuntural y estructural que doy desde hace casi 20 años en filosofía. Sobre todo porque cada vez le pregunto al coordinador cómo viene el grupo, como de qué calibre, de qué capacidades. Me dice, es un grupo muy bueno. Yo dije, perfecto. Primera sesión, hablo con el grupo y les digo, les propongo que escribamos un libro. Alguno con cierta timidez preguntó, ¿crees que podamos? Yo les dije, si no fuera porque creo, no se los propondría. El resultado fue un curso muy denso, al mismo tiempo de fuerte carga de análisis teórico, pero el análisis documental y de algunas entrevistas para construir el libro en torno al caso Ayotzinapa y sobre todo ocasión para construir el campo de las desapariciones forzadas en México. El resultado es un libro que se va a presentar en la FIL y con esto quiero señalar
que las posibilidades no es separar investigación, docencia, vinculación, porque resulta que de la red de organismos ciudadanos, organismos civiles, todos los derechos para todos, estuve en contacto con ellos simplemente para establecer fuentes y en qué estado estaban las denuncias, y acababa de ocurrir la 8ª sesión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, donde examinaban a México, justo mientras estábamos en el curso. Entonces dio pie para alimentar, nutrir de materiales el libro, y mi público, mis interlocutores son justamente el ahora constituido Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que son casi 40 organizaciones, y hacia ellos está dirigido este libro. Ellos espero que tengan en el libro una herramienta de lucha y que se haga justicia a los miles de desaparecidos que existen en México. Es un testimonio, los alumnos están incrédulos porque los invitamos a la presentación y están que no se la creen, pero ellos son los autores, son 18 alumnos que participaron a lo largo del curso en esta ocasión. Pues muchas gracias a todas y a todos. Supongo, quiero creer que fue un diálogo no entre jesuitas, sino entre David Velasco y nosotros, entre nosotros y David Velasco, que espero que haya sido fructífero y que les haya dado muchas luces, sobre todo a Catalina, que es finalmente la responsable de este tema en la universidad. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.